Hola, soy María. Y yo Marta, y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Bueno, María, hola, Hola Marta, ya estamos aquí de vuelta otra vez. ya estamos aquí. Episodio número 3, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y de qué queremos hablar hoy? Pues hoy nuestra idea es intentar transmitirle a la gente que nos oye, pues nuestra trayectoria, ¿no? Como dentro del mundo de la psicología, desde que empezamos a estudiar la carrera, ¿no? Y cómo hemos llegado a donde estamos ahora. Perfecto, yo creo que lo has explicado perfecto. Esa es nuestra idea para hoy. Bueno, el contaros un poco quizás nuestra experiencia para la gente que quizás no sabe cómo se puede acabar siendo psicólogo o psicóloga. Y también para los que quizás estéis en este proceso, veáis que al final nosotras hemos recorrido caminos distintos, pero estamos en el mismo punto, hemos llegado al mismo fin, ¿no? Entonces, bueno, para que también os conozcáis un poquito más. Yo creo que esto también sirve no solamente para la gente que esté estudiando psicología o quiera estudiar psicología, sino para la gente que esté estudiando otra carrera o cualquier otro tipo de, ¿no? Un módulo que no hace falta a lo mejor seguir el camino estipulado y en línea recta, sino que se puede llegar al mismo punto de maneras diferentes. Exacto. Sobre todo esto a veces tenemos como la presión con 17, 18 años, yo tenía 17 cuando había que elegir qué estudiar o qué no estudiar, y tenemos la presión como de no equivocarnos o de que esa es la decisión de nuestras vidas, porque te lo venden así, en el instituto, tus padres a veces también, bueno, hay mucha presión y realmente no es así. Luego además entras a la carrera y ves gente que es más mayor, que estudia quizás más tarde o que se ha cambiado de carrera, puedes dar mil vueltas. Lo importante es que al final vayas tomando tú tus propias decisiones, ¿no? Y sientas qué es lo que quieres o no quieres hacer en cada momento. Exacto, esto que has dicho de que tiene que ser la decisión de tu vida y no puedes equivocarte, yo creo que pasa pocas veces, ¿no? Por lo que he vivido yo y lo que vimos en la carrera, pues hay muchas probabilidades de equivocarse y no pasa nada, ¿no? Yo me acuerdo que eso, en la carrera había gente que venía de arquitectura, había gente que venía de fisio, había gente que venía de química. Y Ujú. bueno, empezaron la carrera el año antes, vieron que no les gustaba y no pasa nada por cambiar, ¿no? Total. Yo tenía una compi que venía hasta de medicina, ¿no? Que incluso la gente lo podría ver como medicina es como lo más, ¿no? Parece a veces, es como un retroceso entre comillas. No, al final lo importante es cada uno pues encuentre lo que realmente le gusta o no le gusta. También teníamos muchos compis, bueno, nosotras es que estudiamos la carrera juntas, ¿no? Y teníamos compis también mayores, o sea, no sé, de 30, 40, 50 años, teníamos compis mayores también, en Y, clase presencial además. y decir que no es un fracaso, ¿no? El otro día una paciente me decía, María, es que he cambiado 2 veces de carrera y siento que he fracasado. Bueno, habría que redefinir, ¿no? ¿Qué es fracasar? Porque a lo mejor fracasar para mí es no encontrar lo que realmente me gusta. Pero cambiar 3 veces de carrera no es un fracaso, porque estoy trabajando en el camino de encontrar eso que quiero. Totalmente. Es esa presión que nos ponemos, ¿no? De como hay unos pasos a seguir, instituto, carrera, máster, trabajo, que tienen que salir perfectos y que con eso, con 23 años tienes que estar ya ahí, con todo hecho. Y a veces no es así y no pasa nada. Igual que al revés, puede pasar que tú entres con mucha ilusión a una carrera, quiero decir, trabajes mucho en ello y luego de repente, a final de año o de cara al mundo laboral, de repente veas que no era a lo mejor lo que tú viviste o sentías y no Sí, pasa nada tampoco. ¿no? Porque entras con unas expectativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé la carrera, yo entré con unas expectativas increíbles, ¿no? Pero yo no había ido a un psicólogo en mi vida. Yo Yo no tampoco. sabía lo que me iba a encontrar. Yo confiaba en que era mi vocación y a mí me encantaba, pero podría haberlo sido así. Yo quería preguntarte eso, María. Tú tenías esta inquietud desde que naciste, ¿no? Hay compis psicólogos que saben que querían ser psicólogos desde siempre. Bueno, ¿tú sabías esto? ¿Ha sido algo que surgió a raíz de una experiencia o algo que simplemente apareció en tu cabeza? Cuéntame un poco. ¿Tú qué pensabas sobre estudiar psicología? No, yo no, o sea, de hecho, yo lo he contado muchas veces en mi Instagram. Yo de pequeña quería ser profesora. Yo quería ser profesora y trabajar en una tienda de ropa por las tardes, porque a mí me gustaban las dos cosas y yo no quería renunciar a ninguna de ellas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo
lo típico juegos de cuando juegas de pequeña, que yo jugaba sola y yo hacía las dos cosas. Yo daba mis clases y yo luego me iba a mi armario, me sacaba toda mi ropa y me montaba mi tienda en la habitación. Entonces compaginaba. Y ese era mi sueño. La verdad que no sé cómo cambió, porque yo supe que quería estudiar psicología en cuarto de la ESO. Antes yo no tenía ni idea, yo seguía con magisterio. Y no sé, porque tampoco tuve una experiencia. mm, Te puedo decir, esto me da risa, porque lo único que yo puedo em, asociar, porque yo quería trabajar en la policía, yo quería ser psicóloga de la policía. Y a mí lo único con lo que yo lo asocio es con los hombres de Paco. Te lo prometo. Yo no sé, creo que había una psicóloga, ¿no? En esa serie que trabajaba en la policía, no lo sé, tendría que buscarlo. Pero yo siempre que pienso, me viene a la cabeza los hombres de Paco. No sé si tuvo algo que ver en esta decisión. Pero, pero sí, en cuarto de la ESO cambié de opinión, supe que quería estudiar psicología. También sabía que era una carrera de ciencias. Yo estaba en social, pero no me cambié. No me cambié a ciencias por miedo. Yo me acuerdo una conversación que tuve con mi madre donde yo le decía que necesitaba bachillerato científico, pero que yo no era capaz de sacarme física y química y biología. Entonces seguí en el social. Y cuando terminé bachillerato, pues efectivamente no pude entrar a la carrera. Y me tocó esperarme un año enfrentándome a esas asignaturas que tanto miedo me daban y que yo pensaba que no era capaz de aprobar. Y oye, pues sorprendentemente las aprobé, ¿no? Claro que sí. Y nada, conseguí entrar un año más tarde a la carrera. Ujú. ¿Y tu historia cómo fue con la psicología? Pues yo también cuento que yo creo que soy un caso extraño, porque yo no sabía que quería estudiar psicología. A mí esto que la gente vende de, bueno, es que yo lo he sabido siempre, tal. No, evidentemente, claro que a mí sí que como que me inspira el ayudar a la gente y todo esto, pero yo no sabía que quería estudiar. Yo sí que hice la parte científica, pero yo tenía un problema que es que a mí me gusta todo. Esto de que te decían, ¿cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta? Yo nunca he sabido elegir. Yo las hacía y cada una me gustaba de una forma. Y yo hice el bachiller científico, pero a mí me flipaba también el arte, la literatura, no sé, es que de verdad que soy incapaz de decidir. Entonces yo tenía como también esa parte un poco artística, que de hecho yo pues bailaba y todo esto, ya lo sabes, y yo tenía como también eso ahí que formaba parte de mi vida, pero bueno, en el momento también de decidir a qué me dedicaba, pues no me lancé a esa parte y decidí estudiar una carrera como tal, entre comillas, y fue un poco en el último momento, ¿eh? Yo me acuerdo de ponerla en la lista, ¿no? Y al final era casi como por descarte. Dentro de las carreras como más de ciencias en las que me veía orientada a lo mejor, no me veía metida, me gustaban mucho las ciencias, pero no me veía metida en un laboratorio para trabajar durante toda mi vida. Era como que veía algo, a lo mejor algo más aplicado, ¿no? Y ahí haciendo como cribaje entre las asignaturas, o sea, las carreras que teníamos quizás cerca, ¿no? En nuestra zona, pues psicología la puse de primera opción y entré y ya está. Y no me lo pensé mucho más. Y luego mi proceso ha sido después de que poco a poco me ha ido gustando más y más y Mm, más, ¿no? Y me parecía súper interesante, ¿no? Teníamos asignaturas de todo en la carrera, pero a mí sí, todas me gustaban. Las que eran súper biológicas, como yo venía de ahí, me gustaban, no las que eran como de neurociencias y tal. Luego aquellas que tenían más esta parte a lo mejor reflexiva, que a lo mejor tiraba más a las otras ramas que también me gustaban, pues más, pues sí, más del pensamiento y del conocimiento. A mí todo me gustaba. Pero es que también es frustrante esto, ¿eh? Cuando te gusta todo es como que sientes que tampoco te gusta nada y ves a la gente con un montón de pasión, de, ¡guau, esto me encanta! Y tú no te ves en ese punto y también es un poco frustrante. Y yo, además, bueno, pasaron esos 4 años y yo creo, o sea, luego al final acabé estudiando el máster habilitante, el sanitario, y yo creo que fue ahí, como en ese proceso, yo cuando entré a la carrera no quería ver pacientes. Yo decía, pues que la psicología, como se puede aplicar a tantas cosas, pues que a lo mejor me lo llevaba al marketing o me lo llevaba al deporte y al baile. Yo decía, bueno, como lo puedo aplicar a un montón de cosas, que eso es cierto, ¿no? Es una carrera que realmente se la puedes llevar a tantos ámbitos que es súper interesante. Yo decía, bueno, pues me la llevé a alguna cosa.
Pero bueno, al final, como que la parte clínica poco a poco me fue llamando la atención. En el máster, pues acabé como de verme ahí y ahora estoy aquí. Que claro que soy una apasionada de la psicología clínica, sanitaria clínica, aquella en la que hacemos un tratamiento con Sí, de personas. hecho, yo tampoco me veía como psicología clínica. Yo, como te he dicho, me entré pensando que iba a ser psicóloga de la policía. ¿Qué pasó? Que fue un paro muy Es que, gordo. perdóname, pero es que he flipado con eso porque no tenía ni idea. Claro, ¿qué pasó? Que yo pensaba, la María de 18 años, inocente de mí, yo pensaba que yo podía llegar a ser psicóloga de la policía sin ser policía. Entonces, claro, problemita. Tienes que pasar unas pruebas físicas y tienes que tener una altura. Una altura que yo creo que ahora la han bajado, pero mínimo 1,60. Yo no daba la altura. Yo mido 1,55. Entonces fue como, jolín, después de todo lo que me ha costado, hice un bachiller que no era el que tenía que hacer. Me ha tocado esperarme un año. Ahora entro a la carrera y me entero. Que tú dirás, ¿por qué no investigaste antes? Pues yo no investigué antes. Entro a la carrera y me entero que tengo que medir 1,60 para poder ser la psicóloga de la policía. Entonces, bueno, pues ya descarté ese sueño que tenía y me centré un poco más en la psicología forense. No dije, bueno, pues no puedo trabajar en la policía, pues me voy a una cárcel. Pero no sé qué momento cambió mi idea. Yo creo que fue en el momento que dimos psicopatología, que me gustó tanto esa asignatura y la disfruté tantísimo que dije, pues a lo mejor esto de pasar consulta no está tan mal. ¿Eso qué fue? ¿En el segundo cuatrimestre primero o en segundo? Fue segundo de carrera, no me acuerdo qué cuatrimestre, pero fue segundo de carrera. Ujú. Qué fuerte, porque es que yo esta faceta tuya no lo sabía. De hecho, yo ahora soy psicóloga forense, ¿no? Y no tenía ni idea de esto. Porque es verdad que María y yo, como que nuestros lazos de amistad se forjaron más a final de la carrera, ¿no? Claro, Em, es que no sé si la gente lo sabe que nosotras estudiamos juntas la carrera. sí, sí, lo he dicho antes, creo que lo he dicho muy rápido, no sé si se ha oído. Ah, bueno. Ujú. Pero sí, sí, estudiamos juntas, pero además era curioso porque íbamos a la universidad en Elche, nos teníamos que desplazar, las dos somos del mismo pueblo o ciudad, y íbamos en coches separados. Por a ver, es que, bueno, íbamos en coches separados y como que nos saludábamos y tal, pero tampoco tal. Y fue después de volver de nuestras estancias fuera, ¿no? Yo estuve de Erasmus y María estuvo de SICUE, que a esa vuelta, que claro, éramos como la gente de cuarto descolgada que hacía asignaturas también de tercero, ahí de repente surgió el amor. Sí, en un trabajo de multivariado. No teníamos Madre mía, grupo, ¿te acuerdas? hombre, lo que hemos sufrido. El trabajo de análisis multivariado, ¿cómo se llamaba? Análisis multivariado, ¿no? Era estadística ya a nivel 4. Pero sí, Nuestra universidad tenía muchas asignaturas de estadística. Sí, sí, sí. Bueno, es que lo que sufrimos con ese trabajo, María, madre mía. O sea, yo me acuerdo de hacérsenos de noche en la universidad, llevábamos todo el día allí. Yo veía el atardecer y decía, ¿pero qué la está verdad pasando? es que, bueno, yo creo que esto te lo he dicho alguna vez. Yo estaba muy tranquila en ese trabajo porque estaba Marta. Porque aunque no la conocía siendo mi amiga, Marta era de las personas más trabajadoras y más inteligentes de la clase y no me lo va a reconocer aquí, pero es la realidad. Entonces Marta te sacaba las castañas del fuego en cualquier momento. Entonces sacamos ese trabajo, lo sacamos muy bien, ¿eh? Hombre, no, no, claro. No, no, al final, de hecho, algunas del trabajo tuvimos luego matriculado honor en la asignatura. Hombre, que si nos lo curramos. Y intento ser resolutiva, pero es que ahí era una detrás de otra que no sabíamos por dónde salir. Pero bueno, ahí nos, a tope que estuvimos esforzándonos. Sí, 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 me acuerdo. Y quiero decir algo, porque ya nos hemos ido un poco, pero me parece importante, con esto que he dicho de que yo entré un año más tarde a la carrera, parece, y yo lo viví muy mal, porque era como perder un año de mi vida, ¿no? Con esto que has dicho tú al principio, de acabamos bachillerato, universidad, máster, pues sí, yo acabé bachillerato y toda mi gente entró a la universidad y yo no. Toda la gente, todos mis amigos, conocieron a gente nueva, salían de fiesta, tenían otra vida, se fueron a vivir fuera. Yo estaba en mi casa, sin hacer nada. Y fue complicado, ¿no? Pero yo me acuerdo
que fui a hablar con el orientador del instituto y me dibujó, que yo de hecho a día de hoy la utilizo en mis sesiones cuando a la gente le pasa esto, me dibujó una línea en un folio y me dijo, esta es la línea de tu vida. No podemos saber cuánto tiempo vas a vivir, pero teniendo en cuenta cómo está la vida hoy en día, muchos años. ¿Qué va a suponer en esta línea de vida, ¿no? Imagínate que vas a vivir 80, 90 años, un año, ¿no? Y me acuerdo que me marcó un trocito en esa línea con un rotulador. Y claro, tú veías la línea, 80, 90 años, y veías ese puntito que suponía un año para conseguir aquello que yo quería, ¿no? Y no sé, a lo mejor otra persona puede pensar que es una tontería, pero a mí me sirvió muchísimo y a día de hoy todavía me acuerdo de eso, ¿no? Porque a lo mejor, si no me hubiera hecho ese dibujo, si no me hubiera representado eso así, yo me hubiera metido a otra carrera. No sé qué habría sido de mí. Para mí la psicología a día de hoy me hace muy feliz. Sí, sí. Entonces, a lo mejor por ese miedo a no seguir a la gente, por ese sentimiento de fracaso, hubiera rechazado lo que tengo hoy en día. Y me parece súper importante. Pues sí, y qué bien que esa persona, ese orientador, te acogiera en ese momento y te diera como el pequeño consejo que a lo mejor necesitabas. Sí, así que bueno, que no es nada malo. Perder un año tampoco fue perderlo. Ujú. Estaba invirtiéndolo, ¿no? En conseguir lo que realmente quería. Y no me salió mal. A día de hoy volvería a perder uno y dos y tres para llegar donde estoy ahora. Claro que sí. Así que nada, para gente que tenga eso, ¿no? O que no le dé la nota, o que no tenga claro lo que quiere hacer, que no pasa nada, se hace otra cosa. Yo ese año me preparé las específicas, me saqué el inglés, trabajé y aquí estoy. Claro. Igual que tú, ¿no? Que lo hiciste todo seguido. Total, exacto, totalmente. A lo mejor yo seguí un poco más el camino establecido y luego yo, pues los cursos, pues eso, yo me gustaba estudiar porque me parecía interesante, me parecía, al final, yo también al haber hecho el científico, yo sé que hay gente del social que sí que tiene la asignatura de psicología en bachiller, ¿verdad? Si no me Yo la equivoco. vi, yo Tú la la vi. viste. Yo realmente no tenía ni idea de lo que era la psicología. Yo leí psicología, estudia el comportamiento humano. Fenomenal. Mm. Pero yo no tenía ni idea de lo que era. Entonces, a mí me gustaba mucho. Entonces, cualquier cosa, que a lo mejor eran asignaturas como más tediosas para otras personas, pero a mí, como lo que te digo, como todo me resulta interesante, pues yo me lo leía, pero porque no era solo estudiar, era como, bueno, ahí había asignaturas que me leía el manual tocho, pero porque lo disfrutaba. Entonces, claro, al final le metía muchas horas y yo pues sacaba las asignaturas bien, ¿no? Ujú. Y luego queríamos hablar también un poco de esto para que vierais que a lo mejor María y yo tomamos caminos distintos. Ahora cuentas tu parte, yo sí que era pues más la alumna pues que pues eso, que te imaginas y estamos las dos aquí sentadas. Y Ujú. somos las dos muy buenas profesionales. Quiero decir, que tú suspendas una asignatura, que la líes algún curso, que se te vaya un poco la atención a otra cosa, mientras que luego recuperes, reconduzcas, vayas sacando, no significa nada y no vas a ser peor profesional. Igual que el que estudia un montón, hay gente que estudia, suelta y luego se olvida y tampoco eso es que vaya a ser mejor profesional que tú, ni mucho menos. Una persona que tiene mejores notas que tú, para nada. No significa nada. Ujú. Esto hilarlo un poco con el tema de suspender, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando empecé la carrera, yo también trabajaba. Yo trabajaba en Carrefour y yo no llegaba a todo. Entonces, bueno, pues yo en vez de dos cuatrimestres, yo me hacía tres trimestres, porque septiembre también lo había pagado y había que Claro. aprovecharlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me dividía. Yo a lo mejor llegaban los exámenes de enero y teníamos cinco asignaturas y yo iba con tres o con cuatro, ¿no? Y uno ni siquiera me la estudiaba. La dejaba, es verdad, la dejaba y ya me la estudiaría en verano. Entonces yo en verano llegaba, me planificaba y en septiembre yo tenía tres exámenes. Pues una del primer trimestre, del primer cuatrimestre y dos del segundo. Y las aprobaba y yo iba a mi ritmo y no pasa nada. Y no era peor estudiante ni ahora soy peor psicóloga por haber ido a septiembre. Yo fui todos los años de la carrera, menos cuarto, porque me propuse no dejarme ninguna por el tema del máster, porque si ibas a septiembre ya no entrabas. Pero yo los 3 años de primero, segundo y tercero siempre he ido a septiembre.
Me gustaría decirte que con una, pero no, tampoco. Y no pasa nada. No, no. De hecho, me hace gracia porque yo en cuarto sí fui a septiembre. Claro, te iba a decir, digo, yo creo que tú nunca has ido. Fuiste en cuarto. Sí, pero bueno, En yo, TFG. a ver, yo hice, no fui a septiembre, pero hubo una asignatura que era psicofarmacología, que yo estaba matriculada el año del Erasmus, pero yo no la cursaba allí. Y entonces esa, no me acuerdo ahora bien si la hice en julio o en septiembre, pero sé que nada, que me la estudié por mi cuenta y fui a un examen. Y a lo mejor fue septiembre, no me acuerdo bien. Pero creo que no, bueno, es que no me acuerdo, la verdad. Y esa sé que la hice como descuadrada y luego en septiembre lo que fui a septiembre fue el TFG, porque es que a mí me comió, o sea, no me comió, no estaba mal, yo estaba bien en el COVID, pero en el tema académico no sé por qué me tocó. Claro, yo tenía idea de hacer un TFG quizás más experimental o que recogía datos o lo que fuera y todo eso se paralizó. Además, como no sabías cuánto tiempo iba a pasar, era como, bueno, me espero y a lo mejor en un mes lo puedo hacer. Pero así pasaron los meses y de repente, pues yo estaba en agosto sin TFG ni nada. Y vosotras ya lo habéis presentado, Claro, supongo, ¿verdad? sí, se presentó en junio. Pues Marta no. O sea, y fíjate, también para que veáis, la típica medianamente empollona que lo llevaba todo el día, de repente el TFG se me hizo una bola que yo no podía. Y no, y todo el mundo presentó y todo el mundo había mandado matrículas de másters y yo no. Porque yo creo que fue también ese tema, el tema de los másters. Yo me paralicé, yo no sabía qué quería estudiar, qué no quería estudiar, dónde, cómo, cuándo. Me paralicé. Tema académico me paralicé. Pero me acuerdo que pues el 15 de agosto o así, estaba mirando las musarañas y dije, a ver, Marta, a lo mejor te podrías poner las pilas. Tienes una entrega a mediados de septiembre, haz el favor de hacerlo, de hacer algo, porque además también, como no se puede hacer cosas tan experimentales, los criterios es verdad que habían bajado un poquito, ¿no? Pues haces una revisión, haces tal, haces cual. Digo, Marta, podrías sacar algo, presentarte, hija, y acabar la carrera. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperarte un año ahora de repente? Entonces, no sé qué me dio. Además, el otro día, yo soy una loca del calendario y lo tengo como apuntado en el calendario todo desde siempre. Y tengo ahí como lo que hacía cada día, de repente me volví loca y me puse a hacer un TFG, pues eso, en no sé cuántos días, un mes o menos, no me acuerdo. Y aprobé, pero fíjate, fui a septiembre con el TFG, cuando nunca había ido. ¿No? Para que veamos, ¿no? Que al final, y no pasa nada. No, No, no. no eras peor estudiante de repente, ni peor psicóloga, ni Guay. habías fracasado en la carrera. Yo me machaqué un montón, estabais todos graduados, yo ya pensaba que no iba a ir en la graduación, que luego se hizo un año más tarde y ahí estaba. Pero yo me machaqué un montón, ¿eh? Y además veía que eso, que gente que sacaba, pues eso, que ya estaba todo el mundo en otro punto y yo no. Pero bueno, ya ves tú, no ha pasado nada. Exacto, eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Al principio, cuando terminamos bachiller. Y no pasa nada, al final estamos en el mismo sitio, con diferentes, el tema de las notas, ¿no? También súper importante. Por supuesto necesitábamos una buena media para luego poder entrar al sanitario, Ujú. pero que no significa nada que una persona saque nueves y otra saque sietes o seises. O No cuatro. pasa nada. Exacto, ¿no? No vas a ser mejor psicóloga, o no vas a ser mejor abogada, o no vas a ser mejor enfermera. No, al final no es tan importante eso. Porque además luego viene el siguiente reto, que es cuando pasa todo este momento carrera, luego viene el momento en el que has decidido estudiar psicología y empiezas a ser consciente de que tienes que hacer un máster, porque sí o sí a todas las ramas, tantas ramas que habían de la psicología, bueno, pues al 85%, si somos personas coherentes, necesitas el máster habilitante, ¿no? Porque al final, como que el máster sanitario de Psicología General Sanitaria te habilita a trabajar con personas, con pacientes. Entonces es un quinto de carrera, pero no es un quinto de carrera. La carrera son 4 años y ahora pasa por ese proceso de entrar al máster, que no es fácil, y de estudiarlo y de pagarlo. Ujú. Sí, porque si no, no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, tienes educativa, pero tienes el máster habilitante de educativa o recursos humanos. Y tienes que hacer el correspondiente máster de recursos humanos. Si al final, con la carrera, nos encontramos que terminamos la carrera y no podíamos hacer nada. Entonces, pues ahora, siguiente paso, entrar al máster habilitante. ¿A que sí? Y luego, siguiente paso, y para mí, hombre, no el peor, porque cuando estaba ahí, que entraba a la carrera, que no entraba, que no sabía la media, se me iba a dar, yo lo pasé muy mal. em, el tema ya, ¿no? Terminas, ya tienes todo y ahora empiezas a trabajar.
Yo no sé cómo viviste tú los primeros pacientes, pero yo no dormía por las noches. Yo soñaba con mis pacientes. Yo soñaba que la cagaba, que lo hacía mal, que no estaba ayudando a nadie. O sea, eso fue horrible. Eso fue horrible. Y me acuerdo que leí un tweet en una cuenta de Instagram que lo habían compartido en las historias. Y el tweet era algo como, si eres psicóloga y te está pasando esto, ¿no? No te preocupes, es el primer año. El segundo año no es igual. No te sientes igual. Hombre, vienen inseguridades, pero no es esta locura, ¿no? Yo recuerdo que lo pasé fatal, ¿eh? Y a día de hoy me acuerdo de eso que leí y es verdad, no me siento igual que en ese momento. No sé cómo lo viviste tú. No, claro que sí. O sea, yo además, madre mía, mi primera paciente, que de hecho creo que sería dentro de las prácticas seguramente, pero ya era como, bueno, un poco esta idea de tú vas a dirigir, a ver qué tal. Yo estaba súper, súper, súper nerviosa. Que, vamos, o sea, me veía retroceder en mi crecimiento personal, ¿no? De gestionar también la ansiedad y el ponerme de cara al público, me veía retrocediendo un montón de años. Digo, ¿qué me está pasando? Y estaba súper nerviosa de cara a esa primera paciente. Y de hecho es que me pasó algo muy fuerte, bueno, muy fuerte, que no volvió, que puede pasar, ¿eh? Que luego ves que es súper normal. Pero claro, era como, lo he hecho mal, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré tal? Y luego la chica fue encantadora y me mandó un mensaje, ¿eh? Y me dijo como, Marta, de verdad que has sido súper agradable conmigo, me he sentido súper cómoda, pero bueno, este sitio pues no me viene bien a nivel localización, tal, no sé qué. Y la chica fue súper agradable, pero aún así yo dije, ya está, es que madre mía, es que no tengo habilidades terapéuticas, es que no he sabido tal, es que no cual. Tú no sabes lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo de la primera sesión y yo cuando colgué, porque fue online, yo cuando colgué dije, ¿en serio esto va a ser así siempre? Porque creo que no lo quiero. Fue una paciente, la verdad que estaba súper afectada y hubo un momento de la sesión que me hizo el comentario de, pues estaría mejor muerta, ¿no? Si mañana no me levantara de la cama, sería mejor. Mira, yo me agarré a la silla y yo dije, no me puedo creer. O sea, no me puede pasar esto la primera vez. Y yo dije, bueno, María, ¿no? Todo esto yo escuchaba a la paciente y yo pensando, tienes que preguntarle. O sea, tú esta información no la puedes pasar por alto. Yo decía, pero ¿cómo le vas a preguntar? ¿Qué le vas a decir? Bueno, me agarré a la silla y yo dije, aquí para adelante, porque tú tienes que sacar esta información. No le pregunté, hablé con ella, hablamos del tema y lo supe sacar. Pero cuando colgué, yo estaba temblando. Yo decía, no me lo puedo creer. Digo, yo sé que esto en mi carrera profesional me va a pasar. Y luego, bueno, posteriormente he tenido pacientes con ideas suicidas. Pero yo decía, la primera. O sea, vamos a empezar tan fuerte. Pues sí. Volvió una vez más y ya no volvió tampoco esta paciente. Pues no sé si fue por mí o no, nunca lo vamos a saber. Pero bueno, al final, al principio es normal, ¿no? Que no seamos como somos ahora. Ujú, totalmente. Y, iba a decir que para las personas que a lo mejor estén en esa situación, tanto a lo mejor a nivel de psicología como en otros ámbitos, hay varias cosas que se suelen decir en este punto, ¿no? Y una de ellas es, al final, em, tú eres quien sabe. Tú eres el psicólogo, la psicóloga, y eres quien sabe. Y la otra persona no sabe que tú por dentro a lo mejor tienes cierta duda o estás nervioso o no estás. Pasa mucho que yo tal vez, esto se lo explico a mis pacientes, tú estás nervioso o nerviosa y piensas que todo el mundo se está dando cuenta y luego preguntas y la gente no se ha dado cuenta. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero muchas veces es como que tú das por hecho que los demás se están dando cuenta de que estás nervioso o de que estás indeciso cuando realmente tampoco se nota tanto como tú crees. Entonces, tener en cuenta que tú eres el que sabe. De hecho, esto se usa mucho en forense, cuando hay que ir a ratificar a juicios y todo esto y defender tu informe, es como el que sabe en la sala de psicología eres tú. Entonces, créetelo y es difícil que si te equivocas, entre comillas, el paciente o el juez se esté dando cuenta realmente de que has cometido ese ligero error o que has dicho esto de tal forma o de tal otra. Entonces, tener en cuenta esto, vosotros sois los que sabéis, aunque estés dudando de ti mismo, sabes mucho más de lo que crees, que yo creo que este es el proceso por el que pasas, ¿no? Cuando empiezas a avanzar. De repente te das cuenta, las primeras sesiones que haces a lo mejor atendiendo a pacientes es que
estabas como así bloqueado en blanco, pero de repente empiezas a decirle cosas y tal y cual, y le explicas cómo funciona la ansiedad y de repente tal, le explicas, pues eso, diferentes análisis de refuerzos, de conductas, de cosas, y de repente sale todo. Claro que sabes, tienes que confiar en ello, llevas un montón de años estudiando eso, y aunque no tengas claro que vas a decir exactamente esto, todo eso que has trabajado en el pasado va a aparecer en tu cabeza y va a estar ahí. Y algo que yo he trabajado mucho con mi psicóloga, porque claro, esto es un tema que yo desde el principio busqué ayuda y, y he trabajado mucho en terapia, es el tema de que también tenemos una falsa sensación de que no sabemos nada, porque ¿cuánto tiempo llevamos nosotras en el mundo de la psicología? Un montón de tiempo. 4 años de carrera, los 2 másters, el año trabajando. Claro, yo a lo mejor le explico a mi paciente psicoeducación emocional y para mí es súper básico porque lo tengo muy interiorizado porque llevo 7 años, 8 años repitiéndome eso, pero mi paciente no lo sabe. Ujú. Entonces, puede parecer que lo que yo estoy diciendo, a mí me puede parecer que lo que yo estoy diciendo no es nada del otro mundo porque lo tengo muy interiorizado y eso me lo sé muy bien. Pero el que viene a consulta no lo sabe, por eso viene. Total. Y además es que a veces yo creo que pasa eso, que damos por hecho cosas que sin querer nuestra cabeza considera muy básicas, por ejemplo, el tema de la asertividad a lo mejor, o consideramos sin querer que es tan básico que damos por hecho que a lo mejor la persona lo sabe porque le ves que tiene ciertas habilidades, ¿no? Y piensas que, y a lo mejor no, a lo mejor necesita que le digas eso, ¿no? Y que empieces por ahí. Y sí, al final, claro que sí, lo tenemos como normalizado, pero anda que no hay cositas por ahí que podemos trabajar y enseñar y que las sabéis. Aunque sea, tengáis poca experiencia, tenéis muchas cosas detrás. Sí, y esto en todos los trabajos, no solamente en psicología, ¿no? El que ha estudiado derecho. Bueno, pues es que no sabrá. Lo que pasa que, claro, llevas tantos años dándole vueltas a lo mismo que lo tienes tan interiorizado que parece que se lo sabe todo el mundo. Mm. Pero no es así. Ujú. Así que, bueno, súper importante tener eso en cuenta y Sí, poquito a poco, ¿no? Que es normal la inseguridad del principio, es normal ese síndrome de la impostora que a mí a días me sigue apareciendo, no sé a ti. sí, Yo creo sí, sí. que eso va a ser para siempre, ¿no? Pero ya no es igual, ya no es igual que al principio. Claro. Y al final es también hacer este trabajo de racionalizar nosotras mismas también, ¿no? Igual que lo explicamos a veces en terapia, este manejo de los pensamientos, hacerlo nosotras mismas. Y porque un día vaya mal una sesión o un paciente no vuelva o un paciente te transmita como su, no sé, su incomodidad con el proceso, no significa que seas la peor psicóloga del mundo. Es que a veces no podemos ayudar a todo el mundo, porque también hay veces que son circunstancias que de la persona que no, que a veces por muy buena psicoterapia que hagas, no puedes cambiar eso, ¿no? Hay gente que tiene circunstancias o que han pasado por cosas muy duras que claro que van a estar mal y que no podemos siempre, lo que hablamos en otro podcast también, de intentar como aliviar el malestar, ¿no? No lo toleramos, no lo permitimos. Y luego está el factor social y cultural de que hay gente que está en condiciones pues que son ya más allá, ¿no? Quiero decir, no es Hmm. personal, sino que es a nivel consecuencias sociales, El culturales, contexto. estructurales, que claro que van a estar mal y que a lo mejor no puedes hacer tanto como tú crees por ayudar a esa persona. Y luego también que hay gente con la que conectas y gente con la que conectas menos, ¿no? Y si tampoco te dan esa oportunidad de abrirse y de confiar en ti, pues tienes que aceptar que no, que a lo mejor a esta persona no la puedes ayudar. ¿No? También aceptar. El otro día lo hablaba con una paciente para intentar desmontarle una creencia que tenía. También aceptar que hay gente, y hemos visto pacientes, que habrán pensado, joder, menuda mierda de psicóloga. Mm. Es un precio que hay que pagar. Y no pasa nada, ¿no? Y eso no significa que lo seas. No le puede gustar a todo el mundo. Y hay gente que no le va a gustar tu forma de trabajar porque busca otra cosa. Ujú. Y yo ahí siempre explico que al final el tema de la psicología a veces hay que probar. Quiero decir, hay que probar con un profesional. Si ves que no cuadras, siéntete libre de probar con otra persona y de encontrar aquella forma de trabajo o aquella persona con la que de verdad te sientas cómodo. Porque esto es muy personal. Al final te estás abriendo una parte muy, muy interior tuya y no lo vas a hacer con cualquier persona. No es como a lo mejor ir al fisio, que bueno, te da un poco igual quien te toque el pie a lo mejor, ¿no? Esto no es lo mismo. Entonces, si no te sientes cómodo, de verdad, cambia y prueba con otra persona. Y también porque hay veces que hay gente que tiene unas expectativas de lo que es la terapia que tampoco son así, ¿no? Y hay gente que tampoco quiere cambiar, hay gente que viene a terapia pero que no está dispuesta a cambiar ciertas cosas, pues ahí tampoco hay veces que no vas a avanzar.
Así que bueno, es complicado. Ujú. Entran en juego muchas cosas. Pero Sí, bueno, yo creo que eso, ¿no? Dejar claro que hay muchos caminos para llegar al mismo punto, sí, que no pasa nada porque nos encontremos baches. Todo el mundo se los encuentra, no somos peores ni mejores por no tenerlos. Y, y bueno, que aquí estamos las dos con una historia completamente diferente y ujú, estamos en el mismo sitio. totalmente. Sí, sí, aquí estamos. Yo simplemente dejar claro, porque no hemos hablado de ello, un pequeño matiz. Es verdad que para trabajar con pacientes hay dos formas realmente, ¿no? Está el máster habilitante que te habilita para todo lo que es el ámbito privado, ¿no? Que al final es donde esencialmente la psicología ha crecido. Y luego para trabajar dentro del ámbito público como tal, de la sanidad, del sistema de salud, hay que hacer el PIR, ¿no? Es verdad, quiero decir, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, brevemente comentar que es una alternativa que es muy complicado entrar, ¿no? Es muy complicado, son muchos años, suelen ser bastantes años de estudio. Primero, porque el temario no es el mismo que el de la carrera, es un temario diferente normalmente, tienes que reestudiar muchas cosas y que el nivel de plazas es desproporcionado a la cantidad de gente que se presenta. Por ejemplo, en medicina entran una de cada dos personas que se presentan al examen en el MIR, ¿no? Y en el PIR entra una de cada 38. Entonces, hay gente que ha vivido un camino más duro y que a lo mejor después de años intentándolo lo han dejado, porque es muy difícil entrar. Entonces, bueno, yo no sé si tú te lo valoraste esa opción en tu camino. Yo sí lo pensé, porque yo soy además, pues sí, me hubiera encantado estar en el sistema público, que nadie tenga que pagar a lo mejor por el servicio, pero Pues yo no lo valoré porque, a ver, la formación, lo que sabe una persona que ha estudiado el PIR es una barbaridad, ¿eh? O sea, aprenden muchísimo y saben muchísimo, aunque luego no lleguen a entrar y a conseguir plaza. Pero yo no lo valoré porque a mí no me gusta cómo está planteada la sanidad pública a día de hoy. Yo no entiendo la psicología de esta manera. Mm, ver a un paciente y verlo dentro de 3 meses, no. qué seguimiento puedes hacer, qué ayuda puedes darle, ¿no? Entonces, me parece que los psicólogos en la sanidad pública somos súper necesarios, que necesitamos que sigan aumentando esas plazas, porque me parece vergonzoso, pero yo no me veía trabajando de esa manera. Entonces lo descarté. Igual. Sí, sí, yo también pensé eso. Por un lado, qué complicado este embudo, porque además el máster ya es un embudo. Es que es una pena porque ahora además somos más conscientes, pero esto es una lucha que ya hace años los psicólogos teníamos de hacen falta más psicólogos. Hay muchísima gente que se gradúa en psicología y es un embudo el máster y el PIR. Y luego esas personas no acceden al puesto de trabajo en el que se les está requiriendo. Entonces, ¿qué está pasando? Esto está mal montado y está claro, porque no es como cuando faltan ingenieros de tal. Bueno, es que a lo mejor hay muy poca gente que se gradúa de esa ingeniería, ¿no? Pero en el caso de psicología no es así, es que el sistema está formado de tal manera que es un embudo, que mucha gente no consigue entrar al sanitario o lo consigue tras años y luego el PIR, pues lo mismo. Y aparte de eso, luego está esta parte, yo sentí lo mismo que tú, decir, vale, currarme todo eso, porque yo si me lo tengo que estudiar, pues me lo estudio y empollo y estoy un montón de años ahí, pero luego llegar a ese punto, hacer tus rotaciones, pasan 4 años, luego además tienes que estudiar una oposición si quieres una plaza fija, y después llegar ahí y ver a un paciente 20, media hora, no sé cuánto tiempo es, y luego tener que verlo cada 3 meses, cuando tú sabes que eso no tiene la misma eficacia que una terapia que ves al paciente pues, cada semana o cada 15 días, yo no sé si estaba preparada a enfrentarme a esa frustración. Encima, yo he estado, bueno, yo hice prácticas en un hospital con el máster y yo he visto a la psicóloga, es que eso era una ansiedad de que te llegaba un paciente que tú veías que necesitabas ver más y es que no podías, porque tú mirabas la agenda y la agenda ya iba por 3 o 4 meses después y hasta dentro de 5 meses no podías darle una cita. Y claro, ya no por el paciente, sino la psicóloga se quedaba fatal Claro, que porque no no puedes puedes hacer hacer más. bien tu trabajo y no depende de ti. Exacto. O sea, tiene que ser súper frustrante, ¿no? Sabes que esta persona necesita ayuda, quieres darle la ayuda, quieres que se le dé y no se puede. Es No. muy fuerte. Y además sabes que luego es que hay personas que no pueden pagarse un psicólogo privado, evidentemente, ¿no? Que luego también hay gente que prioriza una u otra cosa, ¿no? Pero luego hay gente que realmente no puede, lo necesitan y están ahí a la merced de lo que quiera decidir el sistema o no.
Es súper duro. Pero bueno, ojalá que sigamos trabajando, además ahora que se está visibilizando un montón, ¿no? Estos últimos años todo este tema, ojalá que sigamos en esta Otra. línea. Nosotras al final tomamos nuestro camino de ir por la vía privada, pero vamos, seguimos apoyando y yo creo que lo hacemos siempre, ¿no? Como, pues eso, vamos a conseguir más plazas PIR, que ya no solo eso, ¿no? Sino crear buenos servicios, crear nuevas unidades. No sabemos cuántos años tardará en, en darse esa vuelta. Esperemos que pronto y que se pueda tener la asistencia pública que necesitamos. Ujú. Sí. Así que bueno, esto es un tema muy extenso que seguramente vuelva a salir en otro episodio, pero yo creo que con esto lo podemos dar por terminado. Hemos hablado de todo lo que queríamos. Y bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna duda, si alguien nos quiere comentar algo, como siempre decimos, nos pueden escribir. Yo no sé cómo hemos acabado al final hablando de la sanidad pública, pero me parece fenomenal. Que se vayan acostumbrando porque esto es lo que va a pasar en todo. Sí, o sea, que nos vamos por los cerros de Úbeda, como decíamos el otro día, bueno, esto va a pasar, pero es lo guay, ¿no? Que también aquí pues vaya surgiendo y vaya saliendo. Es lo que nos pasa cuando hablamos entre nosotras, empezamos en un tema, acabamos en otro. Pero bueno, mientras que sean cosas interesantes y que las vayamos sacando, fenomenal. Estamos aquí para leer cualquier cosa que nos queráis decir, cualquier apunte. Y nada, María, nos vemos a la próxima, ¿no? Sí, nos vemos el domingo que viene con otro episodio. Muy bien, hasta luego. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.